Y dice así en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra. Amén. Bueno, mis hermanos, en esta tarde, como ya se les había comentado con anterioridad, vamos a empezar una nueva serie de enseñanzas, la cual lleva por título Hábitos Cristianos. Amén. Dentro de esta serie de hábitos cristianos vamos a ver un total de 5 hábitos que yo considero que el cristiano debe ponerlos en práctica. Amén. Vamos a estar viendo 5 lecciones. La primera lección que vamos a ver va a ser la oración. La segunda va a ser la meditación de la palabra de Dios. La tercera, la comunión con otros creyentes. La cuarta, adoración constante. Y por último, el servicio cristiano. Amén. Esas son las 5 lecciones que vamos a estar viendo dentro de esta serie de hábitos cristianos. Amén. Y hemos leído la palabra del Señor en 2 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, en uno de los versículos más cortos, pero que contiene un gran significado. Amén. Para poder iniciar, me gustaría darles el concepto de lo que es la palabra hábito. Quizás muchos de nosotros la ponemos en práctica, pero no podemos llegar a comprender cuál es su definición o no podemos llegar a definirla. Y dice, según el diccionario, que la palabra hábito es el modo especial de proceder o conducirse adquirido por la repetición de actos iguales o semejantes u originado por tendencias instintivas. Entonces, ¿cómo podemos definir a un hábito? Un hábito, como dice, es una práctica, es una acción que se realiza constantemente. Ahora, nosotros como seres humanos tenemos muchos hábitos. Dentro de los hábitos que nosotros podemos tener, por ejemplo, está el cepillarse los dientes. ¿Cuántos aquí se cepillaron los dientes hoy día? Amén. Ese es un hábito. Pero cuando éramos niños, no nos gustaba cepillarnos los dientes. O tenían que comprarnos pastas que fueran dulces, que no fueran mentoladas, tratando de persuadir a que el niño se lavara o se cepillara los dientes. Ahora que ya hemos adquirido ese hábito, ya no tienen que obligarnos, ¿verdad? Incluso no podemos pasar el día sin cepillarnos los dientes. Otro hábito natural que podemos llegar a tener, por ejemplo, es el lavarnos el rostro cuando recién nos levantamos. ¿O usted es de las personas que se levanta y sale a comprar o a trabajar sin lavarse la cara? No, yo creo que ya sale natural. Uno se levanta y va al baño y se tira agua. Uno dice para despertarme, no, para estar pilas. Otros se lavan, otros sumergen la cara en agua helada como para estar con todas las energías, ¿verdad? Entonces, eso también constituye un hábito. Podemos ver de que estos ejemplos que hemos nombrado son ejemplos sencillos de hábitos, pero ahora hay otros tipos de hábitos que son un poco más complejos de ponerlos en práctica. Entonces, yo les pregunto, ¿cuántos aquí hacen ejercicio todos los días? Ah, ya no levantan la mano y ahora ya me dicen que no. Ese también es un hábito saludable, el poder realizar ejercicio todos los días. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia que hay entre cepillarme los dientes y hacer ejercicio todos los días? La diferencia es su dificultad o la toma de tiempo que me puede llevar el hacer ejercicio. Uno dice, wow, si yo salgo a trotar, seguro estaré entre media hora y una hora más o menos. Y para eso tendré que levantarme más temprano y no me gusta levantarme temprano, ¿verdad? Entonces, el hacer ejercicio, a diferencia de cepillarme los dientes o de lavarme el rostro, requiere de más esfuerzo porque es más difícil, ¿verdad? ¿Estamos allí todos de acuerdo? Entonces, mis hermanos, si yo les hablo de los hábitos cristianos, yo les pregunto, ¿será que es un hábito fácil, así como cepillarse los dientes? ¿O es un hábito más complejo como el hacer ejercicio todos los días? Es un hábito o son hábitos más complejos. Y porque son complejos van a requerir de nuestro esfuerzo. Amén.
La primera clase que vamos a ver de esta serie es la oración. Amén. Entonces, si yo digo que un hábito cristiano es la oración, quiere decir de que yo tengo que estarla repitiendo constantemente, de que yo tengo que practicarla constantemente. Así como, por ejemplo, si yo llegase a cepillarme los dientes, ¿será que yo me cepillo los dientes un día y otro día ya no? No, lo hago todos los días porque forma parte de mi hábito. Las personas que hacen ejercicio, que ya lo tienen por hábito, ¿será que hacen ejercicio una vez a la semana? No, lo hacen todos los días para mantenerse en forma. Entonces, si yo digo de que la oración tiene que ser un hábito cristiano, significa de que yo tengo que practicarla todos los días. ¿Cuántos oraron el día de hoy? ¿Seguro? No me están mintiendo. Amén. Qué bueno escuchar eso. Y miren, y por eso cité este versículo, que es muy cortito, porque el apóstol Pablo dice a la iglesia de Tesalónica, orad sin cesar. ¿Qué quiere decir sin cesar? Sin parar, sin frenarse por nada del mundo, sin ponerle una pausa, sin ponerle un alto, sino que tengo que estar constantemente en oración. Ahora, vamos a ver una definición de lo que es la oración. Miren, yo quiero que entiendan bien estas palabras de lo que es la oración. Dice así, la oración es nuestra respuesta a Dios, quien nos habla, o mejor aún, se revela Él mismo a nosotros. Por lo tanto, la oración no es simplemente un intercambio de palabras, sino que involucra al ser de toda la persona en una relación con Dios. Tomemos el inicio. La oración es nuestra respuesta a Dios. Muchos dicen de que la oración es la forma o el medio con el cual nosotros nos comunicamos con Dios, ¿verdad? Y yo les pregunto, ¿la comunicación es solamente de una persona? ¿O cuántos tienen que haber mínimo para poder haber una comunicación? Mínimo, exacto. Pero si en la conversación solamente habla uno, ¿es una conversación o no? No, es un monólogo. Solamente está hablando una persona. Para que se dé una conversación o se cumpla el concepto de conversación, tienen que haber de parte y parte. Un emisor, un receptor y un mensaje. Me hablan, recibo, respondo. Recibe, responde. Se da la comunicación. Pero nos dice que aquí que la oración es nuestra respuesta a Dios. ¿Por qué dice que es nuestra respuesta a Dios? Porque Dios es el primero que nos habla a nosotros. Y usted me va a decir, pero ¿cómo nos habla Dios? El Señor nos habla desde que nosotros nos levantamos, hermano. Usted abre sus ojos, ve que tiene su cuerpo completo, ve que está saludable, ve que aún puede estar en sus sentidos, que sus sentidos están completos, ve que está con salud, ve que está bien, ve que puede levantarse. El Señor ya está mostrándole su misericordia a usted y a mí. Y Dios ya tomó el primer paso. El Señor te levantó y dijo, hey, despiértate y mira, estás con salud, mira, está todo bien, no te ha pasado nada, pudiste descansar, se te renovaron las fuerzas, estás tranquilo, estás en paz. El Señor ya me habló. Pero ¿qué hacen muchos cristianos? Se levantan y corren a lavarse la cara, se pierden los dientes y se van a comprar, se van a trabajar. Y lo dejaron a Dios, ¿ve? Con los brazos cruzados. ¿Y qué pasó? ¿Y dónde está tu respuesta? ¿Dónde está la oración? Para que tú te comuniques conmigo, mínimo decir, Señor, gracias por este día, mínimo, ¿no? Oiga, y el Señor no se queda con eso, sino que nos sigue hablando, porque cuando usted sale se da cuenta de que el aire no es tóxico, de que lo puede respirar tranquilamente. Y esa es otra respuesta de parte de Dios. Levanta su cabeza al cielo y ve las aves hermosas, ve el sol radiante,
Y si amanece lloviendo, ve la lluvia que ayuda a que los sembríos, a las cosechas, a las plantas, oiga, todo eso, por medio de todos esos eventos, podemos ver la mano de Dios moverse y ver cómo Dios nos habla a nosotros. Pero somos nosotros los que no le hablamos a Dios muchas veces. Amén. Entonces, yo no entiendo cómo puede ser que el cristiano pase un día sin elevar una oración a Dios. Ven, ahora ya cobra un poco más de sentido y nos damos cuenta de que muchas veces nosotros nos portamos indiferentes con Dios. Ahora, ¿cuántos cultos hay a la semana acá? 4 veces. ¿Pero cuántos días tiene la semana? 7. Entonces no solamente vamos a venir a orar acá a la iglesia. Tengo que yo tener una vida de oración también en mi casa, en mi hogar. Amén. Pero el apóstol Pablo nos dice orar sin cesar. Otra de las definiciones que tenemos aquí nos dice de que la oración no solamente es llegar y arrodillarte en un lugar secreto y elevarte en comunión con Dios, sino que también es todo pensamiento que sale de nuestro ser, de nuestro corazón, en comunión con Dios. Quiere decir, cuando el apóstol Pablo dice orar sin cesar, no significa que voy a estar las 24 horas del día arrodillado, no, sino que en mi mente y en mi corazón yo voy a estar comunicado con Dios siempre. No sé si a usted le habrá pasado cuando cuentan una mala noticia, se viene a la mente de, uy, la venida del Señor ya está cerca, ay Dios mío. Cuando llueve, ay Señor, ten misericordia. Ven, eso también es una oración, aunque corta, pero también forma parte de una oración. Cuando sube un pensamiento, me pasaba mucho cuando estaba en el colegio y uno no estudiaba para el examen y miraba ese examen y veía todo como en chino. Y uno decía, ay Dios mío, ayúdame. Eso también era una petición de oración a Dios. Amén. ¿Verdad? Entonces, esa es la comunión que nosotros debemos de tener con Dios. Allí nosotros nos vamos a dar cuenta que en cada cosa que nos pasa en nuestras vidas podemos ver nosotros a Dios. En una palabra que escuchamos, en algo que nosotros podemos ver, en algo que tocamos, algo que sentimos, allí estamos viendo a Dios. Allí está Dios comunicándose con nosotros y requiere que nosotros también nos comuniquemos con Él. Vamos por favor al libro de Daniel, capítulo 6, versículo 10. Para que vean que no es algo que me estoy inventando, esto de que sea un hábito. O al pastor le nació de que esto fuera un hábito y ahora tiene que serlo. No. Vamos a ver lo que dice Daniel capítulo 6, versículo 10. Dice así, 6:10, dice así. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, ¿qué hizo Daniel? Entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara o de su cuarto que daban hacia Jerusalén, ¿qué hacía? Se arrodillaba ¿cuántas veces? 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. ¿Cómo? Como lo solía hacer antes. Quiere decir de que no era la primera vez que Daniel se arrodillaba y oraba a Dios 3 veces al día, sino que ya lo tenía por costumbre y por hábito, al menos orar 3 veces a Dios en el día. Y usted puede ver cómo el Señor bendijo la vida de Daniel, cómo todo su pueblo fue destruido, pero él fue llevado cautivo como una de las personas más inteligentes, como uno de los sabios de su pueblo, y cómo Dios lo puso en honra. ¿Por qué? Porque este hombre tenía una comunión con Dios constante. Yo imagino que la oración era en la mañana, en la tarde y en la noche, porque dice 3 veces, ¿verdad? Yo lo imagino que es así. Ya usted lo puede dividir como usted desee. La cuestión es de que su comunión con Dios depende de usted y de nadie más, porque Dios ya pone su parte. Usted no puede decir, es que el pastor ora por mí, es que el pastor intercede por mí, es que sí, lo hacemos, pero su relación con Dios depende de usted y depende de mí. Amén. Depende poner de nuestra parte. Ahora, como siguiente punto, mis hermanos, vamos a ver los tipos de oración que existen.
tipos de oración. Recuerden que aquí tengo un folleto que tiene mucho más extenso, mejor explicado, con más versículos, todo lo que estamos viendo ahora. Si me pongo a explicar cada punto, aquí nos tiramos hasta la noche, hacemos hasta vigilia. Entonces, estamos pasándolo por encima. Amén. Ahora, los tipos de la oración. Se toma un acróstico que se dice así, miren, es la letra A, la C, la T, la S y la I. Usted puede dividirlo así. AXI. ¿Cómo es el tipo de oración AXI? Primero, la A, adoración, la C, confesión, la T es gracias, es Thanksgiving en inglés, pero en español es acción de gracias. La S es súplica y la I es intercesión. Entonces, esos son los distintos tipos de oración que hay. Cuando usted se arrodille en su momento más íntimo con Dios, considero yo que tiene que aplicar todos estos tipos de oración. Amén. Van a llegar momentos en los que se aplique uno, que se aplique otro. Pero para mí la oración completa tiene que tener todos estos puntos. Amén. Entonces, la primera, la A, adoración. ¿En qué consiste esta oración o este tipo de oración? En reconocer quién es Dios. Amén. Todos aquí sabemos que el único que se merece la gloria, la honra y la adoración, ¿quién es? Es Dios. Y al momento de que yo le adoro a Él, estoy reconociendo de que Él es el único que se merece esa adoración. Por eso ustedes pueden ver que cada vez que empiezo a orar, empiezo a darle la gloria a Dios, porque considero yo que ese es un buen inicio que se puede dar en una oración. Adorarlo, simplemente palabras de agradecimiento, de honra, de alabanza a nuestro Dios, porque solamente Él se lo merece. Y nos basamos en, por ejemplo, lo que dice el Salmo 95:6. Dice, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Isaías 6:3 dice, y él uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Eso para tomar dos pasajes de ejemplo. Vemos de que la adoración a Dios tiene que formar parte de nuestra oración diaria. Amén. No voy a profundizar tanto en esto, en los diversos tipos de adoración que hay, porque ese va a ser otro hábito que lo vamos a ver en otra clase a profundidad. Pero debemos de tener en claro que en nuestra oración no puede faltar la adoración a Dios. Por eso en el culto no solamente le damos palabra de adoración y de exaltación a Dios, sino que también lo hacemos por medio de la música. Y allí también adoramos y exaltamos al Señor. Amén. Listo. Confesión. Ahorita vamos a verlo punto a punto y ahí lo puede ir anotando. Amén. Seguimos con el segundo, la C de confesión. Pedir perdón por nuestros pecados. Amén. Nosotros sabemos de que no hay ninguno que se libre y que pueda decir yo no soy pecador o yo no he pecado o yo no le he fallado a Dios. Una vez que yo en mi oración empiezo a adorar, el ambiente cambia. Déjeme decirle que cuando uno adora, el ambiente cambia, hermano. Entonces, cuando ya el ambiente está favorable, allí me humillo y le digo, Señor, perdóname, porque no soy digno de estar delante de su presencia. Mira, hermano, nosotros tenemos un privilegio tan grande que antes no todos podían acceder a la presencia de Dios así como nosotros lo hacemos hoy en día. La palabra del Señor nos habla de que dentro del pueblo de Israel había un lugar santísimo. A ese lugar santísimo solamente entraba
una persona, que era el sumo sacerdote, y no entraba todos los días, entraba una vez al año. Y el sumo sacerdote dice que entraba con unas cadenas amarradas en sus pies en caso de que al entrar al lugar santísimo la presencia de Dios fuera tan grande que provocara la muerte. De que quizás el pecado de él fuera tan grande que la presencia de Dios lo iba a destruir. Entonces, el sacerdote cuando intercedía por el pueblo tenía que estar caminando y constantemente haciendo sonar la cadena para que los que estuvieran afuera del lugar santísimo dijeran, todavía está vivo. ¿Ven? Ahora, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, se rompe ese velo que daba el paso al lugar santísimo y ahora nosotros tenemos acceso directo al lugar santísimo. Oiga, hermano, yo no sé qué más privilegio queremos nosotros, pero yo no me considero digno de estar en el lugar santísimo. Yo sé que usted tampoco se considera digno, pero Dios nos dio ese privilegio. Y lo mínimo que puedo hacer yo, además de adorarle, es reconocer que yo no merezco estar delante de su presencia. Reconocer que soy un pecador. Aquí vamos a ver un versículo en Juan 1:9 donde dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El Salmo 32:5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y leímos un salmo donde David confiesa sus pecados y le dice, Señor, por favor, no me destruyas por mi pecado. Señor, ten misericordia de mí. Así tiene que ser nuestra oración, hermano. Porque si estuviéramos en esos tiempos, yo creo que ya ninguno quedaría vivo, hermano. Amén. El Señor muestra su misericordia. Amén. La T. ¿Por qué T? Porque el acróstico está sacado en inglés y se basa en la palabra Thanksgiving, que significa acción de gracias. La T significa acción de gracias. Entonces, una vez que yo le he adorado, una vez que yo pedí perdón por mis pecados, le supliqué al Señor, me arrepentí, ¿qué queda ahora sino agradecer? Agradecer que estoy con vida, agradecer que el Señor me perdonó y me limpió con su sangre poderosa. Darle gracias a Dios, hermanos, por todo lo bueno, lo malo que nos pueda estar pasando. No podemos dejar pasar por alto el agradecimiento al Señor por sus maravillas. Yo les decía, por el aire que respiramos. Porque aun cuando todo está yendo mal en el mundo, pues yo aún todavía estoy aquí en pie y es gracias a Dios. Amén. Entonces, la acción de gracias es algo que no puede faltar dentro del cristiano. Oiga, hermano, hay muchos hermanos que viven resentidos con Dios y que no le agradecen. Es muy difícil. Yo conversaba hace tiempo con un hermano y me dice Jan David, cuando se murió mi mamá, no sé cuántos años pasaron. No me recuerdo cuántos años me dijo, pero pasaron muchos años para que él pudiera decirle, Señor, gracias porque te llevaste a mi mamá. Él se apartó, cuando su mamá murió, él se apartó, se perdió en el mundo. Pero cuando regresó a Cristo le costó mucho poder decirle, Señor, gracias porque te llevaste a mi mamá. Oiga, es difícil agradecerle al Señor por esos momentos duros. Es fácil agradecer cuando viene y me cae en la mano un billete de a 20. Gloria a Dios. Gracias, Dios mío. Cuando las cosas me van bien, gracias, Señor. Pero cuando las cosas van mal, también tenemos que darle las gracias a Dios. No permanecer callados. Ay, que no me sale decirle gracias a Dios por esto. Es difícil, pero se puede, hermano. Se puede. El apóstol, mire, el apóstol Santiago decía de que tenemos que estar gozosos cuando pasemos por diversas pruebas. Mire lo que él decía, significa de que si él nos dice eso, él aplicaba eso en su vida. Oiga, tenemos que dar las gracias a Dios en todo. Amén.
Aquí tomamos el pasaje que justamente dice eso en 1 Tesalonicenses 5:18, dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Usted quiere hacer la voluntad de Dios? ¿Sí o no? Usted sabe que aunque le vaya bien o le vaya mal, usted está dentro de la voluntad de Dios, entonces dé gracias, porque está dentro de la voluntad de Dios. Ah, no tengo trabajo. Gracias, Señor, porque estoy dentro de tu voluntad. Ah, me está yendo mal. Gracias, Señor, porque estoy dentro de tu voluntad. Ah, me fue bien. Gracias, Dios mío, porque esta fue tu voluntad. Amén. La letra S, súplica. ¿A qué hace referencia esto? A presentar nuestras necesidades. Ahora, mire el orden. Ya adoramos a Dios, ya fuimos limpios de nuestros pecados, ya le agradecimos al Señor por todo lo bueno. Y recién allí vienen nuestras peticiones personales. Mire, cuando uno se arrodilla, ¿qué es lo primero que hace? Dios mío, ayúdame. ¿Ve? Por eso les estoy diciendo de que considero yo que este es el orden que se debe de tomar. Oiga, y mire, muchas veces cuando oramos solamente hacemos este punto de pedirle al Señor lo que necesitamos. Ni le agradecemos, ni lo adoramos, ni pedimos perdón de nuestros pecados. No. Señor, ayúdame en esto. Señor, ayúdame en mi negocio. Señor, ayúdame con mi familia. Señor, ayúdame con mi hijo, con mi hija, con mi papá, con mi mamá, con mi esposo, mi esposa, en el trabajo, en el estudio, en lo que sea. Siempre llegamos al Señor y le decimos, Señor, dame. Amén. Y le digo, pero si, ¿cómo reacciona un papá cuando deja de ver a su hijo por una semana y llega el hijo corriendo y otra vez ve al papá y lo primero que hace es decirle, dame plata? ¿Qué dice el papá? Oye, pero por lo menos dame un abrazo, por lo menos un besito en la mejilla, por lo menos un bienvenido papi, bienvenida mami, ¿verdad? Es lo mínimo que uno esperaría de su hijo. Oiga, muchas veces nosotros dejamos a un lado la oración, dejamos de estar comunicados con Dios y cuando volvemos a orar, lo que hacemos es decirle, Señor, dame. Señor, quiero esto. Señor, respóndeme esto. Y no puede ser así. Estamos viendo de que tenemos que llevar un orden. Amén. Porque Dios no es nuestro Papá Noel, hermanos. Muchos creen que Dios es nuestro Papá Noel y que podemos pedirle lo que sea y que Él tiene que darnos porque Él puede darnos. Sí, Él puede darnos todo lo que está en este mundo, hermanos. Pero tenemos que saber que estamos dentro de su voluntad. Y si su voluntad es decirnos que no, nos va a decir que no. Amén. Al Señor le pertenece todo el oro, la plata, las riquezas, pero si Él quiere que yo lleve una vida humilde, pues así ser. Amén. Entonces, mire que llega hasta el cuarto punto el llegar a interceder por nosotros. Según Filipenses 4:6 dice, por nada estén afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Ven? Primero nos dice, miren, no se desesperen. No se desesperen por lo que puedan estar pasando, no se aloquen, no tomen malas decisiones, sino que vayan, arrodíllense y pídanle a Dios que los ayude. Amén. Esa es la instrucción, pedirle ayuda al Señor, pero antes pues ya sabemos cuáles son los puntos o los aspectos que tenemos que repasar. Amén. Y por último está la intercesión, que es el orar ya no solo por mí. Yo no puedo solamente orar por mí y decir gracias Señor y me voy. No, la palabra del Señor también nos manda a orar por los demás, por mis hermanos, por aquellos que no conocen la palabra del Señor, por mis familiares, por mis seres queridos. Amén. Tenemos que también interceder por los demás hermanos. ¿Cuántos testimonios no han habido de los jóvenes que se desvían en el mundo y se van a las drogas, a lugares donde no tienen que estar, pero en la casa hay una madre que está orando por ese niño? Y esa protección que el Señor le da a ese muchacho, aunque esté en el mundo,
es gracias a la oración de esa madre, de ese padre. Amén. ¿Ven? Entonces, si nosotros nos centramos en nosotros mismos, Señor, dame a mí, a mí, a mí, a mí, y no me preocupo por mi hermano, no estoy demostrando el amor de Cristo a mis hermanos. Tengo que también interceder y orar por las peticiones de mis hermanos. Mire que no solamente estoy diciendo que el pastor tiene que orar, amén, el pastor tiene que orar, pero usted como creyente también tiene que orar por su hermano. Dice la palabra del Señor en Timoteo 2:1, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Amén. Por todos los hombres. Ezequiel 22:30 dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra. Oiga, hermano, el Señor escucha la oración. Tenemos que tener en cuenta eso. Cuando el Señor puso a Moisés como líder de un pueblo malcriado, de un pueblo incrédulo, de un pueblo agobiante, el Señor un día dijo, ya me cansé. Dios lo dijo, ya me cansé, los voy a destruir. ¿Y qué hizo Moisés? Se puso enfrente y le dijo, Señor, si tú los vas a destruir a ellos, tienes que pasar por encima mío. Tienes que matarme a mí también. ¿Estaba o no estaba intercediendo Moisés por esos malcriados? Entonces, mi excusa no puede ser, ay, es que el hermano no me quiere. No. Ay, es que no me cae bien tal persona, no me cae bien mi vecino, mi vecina. No. Tengo que orar también por ellos, interceder. Siempre tiene que haber alguien que ore por esas almas que están allá afuera, hermanos. Amén. Amén. Y ahora ya para ir terminando, recuerden en el folleto hay muchos otros aspectos que los estamos pasando por encima. Entonces, ¿qué actitud debo de tener yo cuando voy a orar? En concreto, son 4 puntos. Primero, cuando yo voy a orar, ¿qué actitud debo tener? Primero, tengo que orar con fe. Con fe. Si yo oro repitiendo nomás, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, no hay nada allí. Yo tengo que orar con fe. Y si yo oro y en mi mente estoy diciendo, no creo que Dios lo haga, estoy orando por gusto. Tiene que haber fe en mi corazón. Esa convicción de que Dios va a escuchar y está escuchando mi oración y de que en algún momento Él me va a responder. Hebreos 11:6 dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Yo tengo que acercarme a orar y creer en que Él me escucha, creer en que Él me va a responder. Amén. Segundo punto, con humildad, reconociendo nuestra necesidad de Dios, nuestra dependencia a Dios. Hubo una pastora, profeta, apóstol, entre comillas, en las redes sociales que decía, dice, me invitaron a predicar a un lugar y estaba en el hotel y se me perdieron mis aretes. Y yo les dije, les ordené a los ángeles, vayan, busquen mis aretes, porque yo soy hija de Dios. Oiga, allí no hay humildad, hermano. Allí hay prepotencia. ¿Qué se cree ella? Nuestra oración no puede ser exigiéndole a Dios que haga lo que nosotros queremos. Tiene que ser con humildad, sabiendo que dependemos de Él y que si Él quiere nos responde y si no, no lo hace. Amén. Tenemos que reconocer la soberanía de Dios, hermanos, no imponer lo nuestro. Entonces, la palabra del Señor dice en 2 de Crónicas 7:14, dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Pero qué? Dice de que el Señor los va a oír, pero si se humillan, con prepotencia no vamos a conseguir nada.
tenemos que humillarnos delante de Él. Y allí Él va a prestar oído a nuestra oración. Amén. Tercer punto, con persistencia, sin rendirnos, aun cuando el Señor no nos responde, hermanos. ¿Sabe cuándo usted va a tener que dejar de orar por algo? ¿Quiere que le diga cuándo? ¿Cuándo dejar de orar por algo? Cuando expresamente Dios me diga que no. Cuando venga Dios y me diga, ya no me pidas eso porque no te lo voy a dar. Allí yo paro. Mientras Dios no me diga que no, yo sigo orando. Oiga, yo sigo orando porque tengo que persistir en lo que mi alma necesita, en lo que mi alma anhela. Amén. Hasta que no venga Dios y me diga, ya, hasta allí, yo dejo de orar. Oiga, hermanos, ustedes saben que mi mamá falleció hace, bueno, ya prácticamente un año va a cumplir este mes. ¿Y usted cree que yo no oré a Dios de que la sanara? Estuve años orando para que el Señor la sanara. Los años que duró su enfermedad, estuve orándole, Señor, por favor, sánala. Y estuve persistiendo en eso constantemente. Y cuando recibí respuesta de Dios, cuando vino una pastora de Estados Unidos, me fue a buscar a la casa allá en Puerto Viejo y me dijo, Jan David, Dios no va a sanar a tu mamá. Allí yo dejé de orar. Y mi mamá falleció en 2 días después. Pero estuve orando por más de año y medio, pidiéndole que Dios la sanara. Y en el último momento Dios me dice, no lo voy a hacer. ¿Y qué le puedo decir yo a Dios? ¿Le voy a reclamar a Dios? No. ¿Me voy a apartar? No. Simplemente dejé de decirle que la sane. Y le dije, bueno, Señor, pues entonces dame fuerzas. Porque yo ya no le voy a reprochar a Dios. Si Dios ya me dijo de que no lo va a hacer, no lo va a hacer. Amén. Pero mientras Dios no me dé una respuesta, yo sigo pidiendo. Y tarde o temprano el Señor me va a responder, hermanos. Amén. Entonces, con persistencia. Lucas 18:1 dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Ven? De la mujer que le decía al juez injusto, hazme justicia. Y el juez le decía, no me molestes. Y otra vez iba, juez, hazme justicia, y no me molestes. Y siguió persistiendo, 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 hasta que el juez le dijo, ya, a ver, ¿cuál es tu caso? Ya, ahí está. El Señor dice, pero si la persistencia de esta mujer hizo que el juez injusto hiciera justicia, ¿cuánto más Dios, hermanos? Amén. Dios escucha nuestras oraciones. Punto número 4 y último dice, con gratitud, agradeciendo lo que Dios ya ha hecho y lo que hará después. Yo tengo que estar agradecido. Quizás, por eso yo les dije, cuando nosotros vengamos a los pies de Cristo a orar, tiene que ser con acción de gracias, agradeciéndole a Dios lo que Él ya hizo en mi vida, lo que está haciendo y lo que hará después. Amén. No tengo que venir y enseguida reprocharle. Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Sí están escuchando bien? Deje subirle un poco más el volumen. Amén. Allí sí. Lo que pasa es que como no tengo retorno, yo no me escucho nada. Amén. Entonces, tiene que ser con agradecimiento, con acción de gracias. Dice Colosenses 4:2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Tiene que ser en acción de gracias, por lo que el Señor ya hizo y por lo que hará después. Amén. Y el último punto que vamos a estar viendo, mis hermanos, vamos a abordar cuáles son los obstáculos que se pueden presentar cuando yo me arrodille a orar. Amén. Y con eso vamos a terminar esta clase. Los obstáculos. ¿Cuántos en algún momento han tenido obstáculos o se les han presentado obstáculos cuando van a orar? Amén. Uno a veces va a orar y lo llaman, oye, ven, haz esto. Ay, me quitaron mi tiempo de oración. Uno a veces quiere orar y lo llaman, hey, mira, te estoy esperando acá que tienes que hacer esto, esto, esto. Ah, tengo que ir a atender. ¿Ven? Los cristianos tenemos obstáculos.
que se nos presentan cuando vamos a orar. El primer obstáculo que hay, se puede decir que es doble, son las distracciones y la falta de tiempo. Amén. Entonces, las distracciones, hermano, como por ejemplo ver películas, ver series, andar en TikTok, en redes sociales, ponerse a chismear con la vecina. Amén. Todas esas cosas son obstáculos, distracciones. El tiempo que yo le dedico 4, 5, 6 horas viendo una serie, por lo menos una hora, orarle a Dios, arrodillarme, comunicarme con el Señor. Amén. El tiempo que yo me tomo, no sé, conversando, chateando en redes sociales, al menos una porción de ese tiempo se la dedico a Dios. Entonces, allí es donde viene el otro, que es la falta de tiempo. Siempre he dicho, ay, es que me falta tiempo para orar. Ay, es que me falta, no encuentro el momento preciso para orar. Claro, pero pasa 5 o 6 horas viendo series y ahí sí encuentra el momento para ver series. Ahí sí encuentra el momento para andar en redes sociales. Pero cuando se trata de orar, no hay tiempo. Y cuando usted quiere encontrar un tiempo, lo interrumpen con una u otra cosa. Amén. Entonces, ¿cuál es la solución o la estrategia que nosotros tenemos que aplicar en nuestras vidas para superar este obstáculo? Es el establecer un tiempo fijo en el que yo voy a dedicarle la oración a Dios. Yo le aconsejo que sea o antes de dormir o en la mañana cuando ya vaya a hacer sus cosas, antes de hacer sus cosas. Yo le aconsejo eso. Usted diga, bueno, yo me duermo a las 10 de la noche. A las 9 yo ya dejo todo listo, voy a mi cuarto y oro de las 9 hasta las 10 y allí me duermo. O si yo me levanto a las 7, me levanto una hora antes, a las 6, oro de 6 a 7 y ahí hago mis quehaceres o lo que tenga que hacer. Amén. Esa es la solución, establecer un tiempo fijo y que nadie me quite esa comunión. Por eso yo les digo, o en la noche o en la mañana, porque si usted se levanta a las 6 de la mañana o en la madrugada, nadie lo va a interrumpir. Y en la noche antes de dormir, ya la gente está dormida, usted oculto en su cuarto, en silencio, ora a Dios y nadie lo interrumpe. Amén. Otro de los obstáculos para que nuestra oración sea escuchada o sea eficiente es el pecado no confesado. El pecado no confesado o la constante práctica de pecado también es un obstáculo para nuestra oración. Y veámoslo de esta forma, hermanos. No es lo mismo correr 100 metros planos, por ejemplo, correr de la esquina de esta cuadra hasta la punta de allá, que me cierren la calle para yo correr libremente. No es lo mismo a de que hayan obstáculos en el camino, que hayan piedras, que hayan palos, que hayan autos mal estacionados. Se me va a dificultar más el caminar por la calle, ¿verdad? Pero si no hay obstáculos, yo voy a tener vía libre para andar tranquilo. El pecado no confesado es un gran obstáculo. Déjeme decirle que se lo ilustro de esta forma. Es como que usted está caminando en el camino que Dios quiere para nuestras vidas y se le pone una pared de 5 metros enfrente suyo. ¿Va a poder seguir caminando? No va a poder hacerlo. Es un obstáculo que para yo poder avanzar, ¿qué voy a tener que hacer? Derribar esa pared. Entonces, ¿cómo yo derribo esa pared? Confesando mis pecados. Sencillo. Yo le confieso a Dios mi falta, yo le confieso mi pecado, me arrepiento. ¿Y qué dice la palabra? Que si uno se arrepiente, pues ya no tiene que volver atrás. Amén. Y allí se derrumba esa pared y yo puedo continuar mi caminar cristiano tranquilamente.
Amén. Dice Salmo 66:18, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Amén. Por eso es necesario confesar nuestros pecados a Dios, aún los que no son ocultos, porque muchas veces no nos damos cuenta y eso puede impedir que mi oración sea escuchada. Amén. Y por último, ya para terminar con la clase, el último punto, mis hermanos, el último obstáculo que encontramos en nuestra oración es la falta de fe. Si usted va a orar y va a dudar de lo que le está pidiendo a Dios, está perdiendo su tiempo, hermano. Amén. Está perdiendo su tiempo porque no está orando con fe. No está orando de todo corazón al Señor. Amén. No está orando creyendo de que Él hará esa obra. Entonces, si a mí me falta fe, la palabra del Señor me dice, como dijo aquel hombre, Señor, ayúdame, porque mi fe es pequeña. Ayúdame en mi fe está menguando, está decayendo. Dice Santiago 1 del 6 al 7, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Oiga, ahí nos dice clarito, si usted va a orar dudando, no va a ser respondida su oración. ¿Ve? Eso es un gran obstáculo. También nos dice Romanos 10:17. Vamos a leerlo y con esto terminamos, mis hermanos. Romanos 10:17. Esta es la solución. Dice así Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo yo voy a solucionar mi falta de fe? Escuchando la palabra de Dios, meditando en la palabra de Dios, llenándome de la palabra de Dios, porque allí me voy a dar cuenta de que también hubieron hombres que estuvieron en una situación difícil y que Dios los levantó. Allí hubieron hombres como usted y como yo que estaban pasando por un mal momento y decidieron creer en Dios y Dios les respondió su oración. Pero ¿cómo yo voy a incrementar mi fe si no me acerco a su palabra? Es por eso, mis hermanos, que la próxima clase va a ser el hábito de meditar en la palabra de Dios para poder romper ese obstáculo de la falta de fe en nuestras vidas. Amén. Yo espero que esta corta clase haya sido de bendición. Aquí en el texto que he desarrollado tenemos otros aspectos más. Están todos los versículos, están bien explicados y yo se los voy a compartir la próxima semana. Amén. Pónganse de pie, mis hermanos, y vamos a darle gracias al Señor en esta hora. Amén.